Muy buenos días, miércoles 23 de enero, titulamos esta columna de hoy, día 413, ¿qué hay detrás del saludo nazi de Elon Musk? Lo que puede interpretarse como un saludo nazi de Elon Musk en la asunción del presidente norteamericano Donald Trump resulta un buen disparador para preguntarse acerca del carácter del nuevo gobierno norteamericano. ¿Realmente qué ideología tienen? ¿Podrán llevarla adelante? Para analizar todo esto decidimos comenzar la columna con las SS marchan en territorio enemigo, una canción típica del Tercer Reich. Independientemente si el saludo nazi fue involuntario, pero real, otro gesto que todos malinterpretamos o una auténtica y premeditada provocación para que toda la prensa mundial discuta esto y no las primeras medidas de Trump, por ejemplo, el contenido del discurso del nuevo gobierno y el uso que Elon Musk le está dando a la red social X tienen un carácter profundamente racista, misógino y reaccionario. Pero ¿quién es Elon Musk y cómo piensa realmente? ¿Cómo fue formado? Y si podemos interpretar en su historia este saludo actual. Vamos a hacer un breve viaje a través de su familia para entender mejor al personaje. Vamos a escuchar al padre de Elon Musk hablar de los abuelos maternos y su relación con el nazismo y con el apartheid sudafricano. Le vamos a pedir a nuestro locutor Mateo Soria que traduzca las palabras del padre de Elon Musk en vivo. Sus padres, por cierto, estaban fanatizados por el apartheid. Esto es muy interesante. Sus padres fueron a Sudáfrica desde Canadá porque simpatizaban con el gobierno africano. Ellos solían apoyar a Hitler y todo tipo de cosas. Considero que ellos no sabían lo que los alemanes estaban haciendo, pero formaban parte del partido alemán en Canadá y simpatizaban con los alemanes. Entonces, cuando el gobierno africano asumió el poder en 1948, el padre de May, que era un tipo bastante interesante y buen piloto, dijo que quería estar con los africanos porque estaba de acuerdo con el apartheid. Bueno, para los jóvenes que miran este programa o que luego miran repeticiones que subimos a YouTube, vamos a colocarle un fragmento que explica lo que fue el apartheid en Sudáfrica. Escuchémoslo. Un término que en Afrikaans significa separación fue utilizado como bandera para la segregación racial por casi 50 años en Sudáfrica. El apartheid fue un momento trascendente para la historia por la lucha de los derechos civiles. En 1944 representó para Sudáfrica una reorganización territorial que encabezó el Partido Nacionalista Blanco, en la que todo se separaba por raza y color de piel. Aunque la raza blanca que habitaba el país era tan solo del 20%, ellos tomaron el control. Dividieron en africano, blanco, de color e indio. Crearon reservas especiales para cada grupo y sometieron a todos a un sistema desigual. Muchos jóvenes y niños crecieron en un país que, siendo el suyo, no lo era. En ciudades en las que la educación les era negada, el trabajo para sobrevivir era casi una obligación y la injusticia formaba parte de su cotidiano. Entonces se escuchó sobre sabotaje. En 1964, 10 hombres fueron juzgados por el Congreso Nacional Africano por intentar terminar con el apartheid. Uno de ellos era Nelson Mandela. Vale agregar aquí de que el apartheid sudafricano también motivó a que un abogado hindú, Mahatma Gandhi, se convirtiera en un líder, porque era un abogado hindú que había estudiado en Londres, muy atildado, y estaba sentado en un vagón para gente blanca, y lo hicieron cambiar de vagón. Eso le hizo tomar conciencia a Mahatma Gandhi, que volvió luego a la India y luchar por la independencia de la India. Uno podría pensar que el hecho de que parte de la familia de Elon Musk sea nazi o fascista no lo hace a él serlo. Y en este sentido es interesante rescatar una columna de Musk que escribió para un diario en Alemania, en el que apoyó la fuerza de extrema derecha Alternativa por Alemania, que reivindica al nazismo. Vamos a pasar por este fragmento de lo que Musk llama a votar por Alternativa por Alemania. Esto fue el 30 de diciembre de 2024. En Alemania sigue generando reacciones el artículo de opinión del empresario Elon Musk, publicado en el diario Die Welt, en el que recomienda votar a Alternativa para Alemania, AfD, en las parlamentarias de febrero próximo. Hoy, aquí en Berlín,
La portavoz del gobierno alemán dijo que Musk está tratando de influir en las elecciones legislativas alemanas, aunque aseguró que el gobierno no comentará la decisión del diario de publicar la columna. El empresario afirmó allí que AfD es el último rayo de esperanza para Alemania y que el país está al borde del colapso económico y cultural. Hay que explicar qué es exactamente Alternativa por Alemania, la extrema derecha alemana actual. Vamos a escuchar también un informe de grupos extremistas de Alternativa por Alemania. Son racistas, islamófobos, euroescépticos, tienen entre 14 y 36 años. Son las juventudes de la AfD, la extrema derecha alemana. Defienden la teoría conspirativa del gran reemplazo. Creen que hay un plan para sustituir a los europeos blancos, cristianos, por inmigrantes y musulmanes. El gobierno realiza un intercambio de población y no descansará hasta que estemos rodeados de inmigrantes ilegales, dice su líder, un diputado de la ultraderecha. Depórtenlos, grita aquí frente a un centro de refugiados. Además de la estética, comparten la narrativa neonazi. Donde Alemania está siendo destruida, ¿no? por diferentes fuerzas que no cuidan sus intereses nacionales. Palabras clave que tienen que ver con todo un imaginario de extrema derecha, donde entra el neonazismo. La inteligencia alemana lleva investigándoles 4 años y ahora ya considera probado que son un grupo extremista. Esto significa que son peligrosos para la democracia porque difunden mensajes contrarios a la Constitución y que fomentan la violencia. A seguir siendo vigilado, pero con mucha mayor intensidad y con sí el riesgo efectivo de que se la pueda prohibir. Los jóvenes de la AfD no han respondido a nuestra petición de entrevista, pero su líder ha grabado este vídeo diciendo que solo son patriotas defendiendo otras políticas de inmigración. El extremismo les da votos. Según las encuestas, en el este del país, hoy la ultraderecha ganaría las elecciones. Esta idea de que traen inmigrantes, los convierten en ciudadanos para que luego voten por la socialdemocracia, que es el planteo argumentativo de Alternativa por Alemania, tiene algunas reminiscencias, salvando todas las distancias, con la idea de que en la Argentina se importaban personas de los países limítrofes, se le daba la ciudadanía, el DNI argentino, para que votaran por el peronismo. Elon Musk transformó la ex Twitter en un territorio de polémica y discusión pluralista que era, en una enorme usina de la derecha trumpista. Los cambios en el algoritmo hicieron que, si bien la red social pierda 80% de su valor, la campaña de Trump lograse llegar a millones de Estados Unidos con un discurso de extrema derecha plagado de fake news y de contenido discriminatorio. El primer efecto que logró esto fue que el crecimiento del segmento social de la población que se identificó con este tipo de ideología valora esta red social por la falta de controles sobre las fake news y el contenido de odio, algo que Meta había venido sosteniendo. Esto generó que el dueño de Meta, Mark Zuckerberg, dueño de la empresa que tiene las redes sociales Facebook e Instagram, anuncie que de ahora en más Meta va a copiar a X, o sea, no tendrá chequeos de aquellas informaciones que resulten claramente sospechosas. Eso generará que se profundice este tipo de discurso sin ninguna desmentida o limitación. Por ejemplo, si el presidente o los funcionarios salen a decir que los haitianos se comen a los perros de la gente, a las mascotas de la gente, como sucedió, esto podría replicarse en todas las redes sociales como si efectivamente fuera cierto. Hasta hace solo algunos años, Donald Trump tenía su cuenta de Twitter totalmente bañada, es decir, cerradas sus cuentas, por el atentado al Capitolio y por sus mensajes de odio. La jugada, además, realmente dio vuelta el tablero. En una genial nota del portal de Al Jazeera, Andy Hirschfeld se presenta el testimonio de varios usuarios de X de tendencia progresista, algunos de los cuales manejan redes sociales con miles de seguidores que denuncian que les aparecen mensajes de referentes de extrema derecha. Muchos de los cuadros habían sido bloqueados por ellos mismos. Y en la actualidad, si uno entra a X, siga o no siga la cuenta de Elon Musk, verá cómo le aparecen recurrentemente su contenido. La corriente política que utiliza fue quien mejor y de manera más perversa utilizó la propaganda, y esta fue, de todas en la historia, el nazismo. Vamos a escuchar un fragmento al respecto y pensemos en los paralelos que puede tener, salvando las distancias, la extrema derecha de la actualidad con aquella. Escuchemos cómo era la propaganda nazi. En 1933, con la llegada del Führer al gobierno alemán, el nazismo vio la publicidad como el medio para dirigir a la opinión pública y conseguir su apoyo para mantenerse en el poder. Desde el Ministerio de Educación Popular y Propaganda, se prohibieron todas las publicaciones y medios de comunicación que estuvieran fuera de su control.
Goebbels estableció una serie de principios para la propaganda, muchos de los cuales aún se siguen utilizando en el mensaje publicitario y político. Principio de transposición. El principio de la transposición consistía en cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo al ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que distraigan, decía. Principio de vulgarización. El principio de vulgarización exigía que toda propaganda adaptase su nivel al individuo menos inteligente, porque según afirmaba, la capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. Principio de la silenciación. El principio de la silenciación pretendía callar las cuestiones sobre las que no se tenían argumentos suficientes y disimular las noticias que favorecían al adversario. Para esto, contaban con la ayuda de medios de comunicación afines al régimen. Por último, el principio de unanimidad, uno de los más comunes por nuestros días, decía que se debía llegar a convencer a mucha gente de que se piensa como todo el mundo, creando una falsa impresión de unanimidad. Estas técnicas, usadas conscientemente por todos los medios de comunicación del régimen, lograron que el nazismo se sostuviera en el poder durante 12 años. Pensando en Elon Musk, el hombre más rico del mundo, se podría creer que en realidad su ideología es simplemente buscar maximizar sus ganancias, que anteriormente estuvo en contra de Trump y ahora está a favor porque él es rentable, pero que en su vida personal, con sus afectos, defiende otros valores. Para responder a esta hipótesis es interesante conocer la historia de Vivian Jenna Wilson. Vivian es hija de Elon Musk y es una mujer trans. Ella contó que su padre la reprimió durante toda la vida y siempre estuvo en contra de su condición. Esta es la razón por la que la llevó a ella en 2022 a cambiar de apellido y romper todo lazo simbólico que la uniera con su padre. Vamos a escuchar ahora la declaración de Elon Musk al respecto y le vamos a volver a pedir a nuestro locutor Mateo Soria que traduzca las palabras de Elon Musk en vivo. Le pasó a uno de mis hijos mayores, donde yo estaba. Básicamente me engañaron para que firmara documentos para uno de mis hijos mayores, Xavier. Esto es antes de que yo entendiera realmente lo que estaba pasando. Teníamos el COVID en marcha, así que hubo mucha confusión y me dijeron que Xavier podía suicidarse. Y así perdí a mi hijo, esencialmente. Por algo lo llaman dead naming. La razón por la que se llama dead naming es porque tu hijo está muerto. Así que mi hijo Xavier está muerto por culpa del virus woke. Bueno, ahora vamos a escuchar a Elon Musk, lo que acabamos de escuchar sobre su hija. Vamos a escuchar la versión de la hija, si no entiendo mal. El jueves 7 de noviembre de 2024, Vivian escribió en su cuenta de Instagram que se iba del país del triunfo de Trump. La joven de 20 años escribió textualmente: lo he pensado mucho tiempo, pero ayer se confirmó. Ya no veo mi futuro en los Estados Unidos. Podría haber sido algo exagerado, Vivian, la hija del hombre más rico de la Tierra, en un país moderno, lleno de diversidad de género y de todo tipo. Un mes antes de que la joven decidiera irse de Estados Unidos, sucedían muchas manifestaciones de apoyos a Trump, como la siguiente, en las que los neonazis acompañaban a Trump. Compartámosla. Look at those beautiful swastikas. There we go, white power. Hell, Trump. Yeah, make America white again. We're out here in Jupiter, loving it, loving the good weather, blue skies. Woo! Make America white. Let me see that sign, brother. Let me see that sign. There we go, man. My Pillow, 1488. Aquellos que solo nos escuchan por radio y no están viendo las imágenes de televisión eran neonazis con banderas nazis directamente y carteles a favor de Trump. Vamos a otro fragmento ahora, una marcha neonazi en Ohio, en Estados Unidos, octubre de 2024, ayer.
¿Se imaginan el terror que puede tener alguien trans al saber que hay manifestaciones nazis por las calles? ¿Qué pueden esperar que hagan? Estamos hablando de una joven de clase alta. ¿Qué puede esperar la comunidad trans de sectores más bajos, o los afroamericanos, o los inmigrantes, o los haitianos, que según Trump se comen las mascotas? ¿Qué podría suceder con esas minorías? ¿Cuánto se puede parecer la experiencia del nuevo gobierno de Donald Trump a una experiencia fascista? Vamos a escuchar primero un fragmento del surgimiento del fascismo en sus orígenes y luego vamos a explicar un poco de la etimología de dónde sale la palabra fascismo, y vale aclarar que el fascismo es el padre del nazismo, porque la marcha de Mussolini en Roma es casi 20 años antes de que Hitler fuera nombrado canciller, o sea, jefe de gobierno de Alemania en 1933. Vamos primero a los orígenes del fascismo en la década del 20 del siglo pasado. El fascismo es una ideología y un movimiento político que surgió en el siglo pasado. Nació oficialmente el 23 de marzo de 1919, cuando Mussolini fundó en Milán el grupo Fasci di Combattimento, que reunía a excombatientes de la Primera Guerra Mundial. En ese entonces, Italia, como casi toda Europa, estaba golpeada y endeudada después de la Primera Guerra Mundial. Había hambre, pobreza, falta de empleo. Estaba eso al borde de una guerra civil con crisis política, económica y social. Así que todos esos elementos fueron los ingredientes perfectos para que el grupo fundado por Mussolini creciera rápidamente. Más que propuestas concretas, lo que unía a sus integrantes era una oposición violenta a las reivindicaciones de izquierda y una exaltación del sentimiento nacionalista. Así que a finales de 1921 nació el Partido Nacional Fascista. Un año después, las brigadas fascistas entraron marchando a Roma y Mussolini llegó al poder a pedido del rey Víctor Manuel III con el apoyo de grandes empresarios y del Vaticano, porque tras la Revolución Rusa de 1917 todos tenían pánico de que el comunismo también llegara a Italia. Más tarde, cuando el rey Víctor Manuel III convocó a elecciones en 1924, Mussolini las ganó por mayoría absoluta. Y un año después, en 1925, el duce asumió todos los poderes y a través de unas leyes llamadas fascistísimas transformó el Estado italiano en un régimen autoritario. Nació el Estado fascista. Nuevamente, una década antes de que apareciera el nazismo. O sea, los italianos que han inventado todos los sistemas políticos buenos y malos, desde la República de Roma hasta la dictadura, inventaron también el fascismo y los movimientos de extrema derecha. El origen de la palabra fascismo viene del fascio. El fascio es un símbolo de muchas cañas débiles que unidas son fuertes y que el pueblo unido será fuerte. El fascio es un hacha finalmente que tiene como mango estas cañas que una a una son muy débiles y unidas son fuertes, y así se genera una metáfora de que cada uno de los individuos de la sociedad son débiles, pero todos juntos son invencibles. Esta idea requiere además algún antagonismo, para eso está el hacha, para cortar. Ser fuerte contra alguien, para resistir contra alguien, y por esa razón el fascismo construyó su identidad contra el comunismo. Tal vez sea una de las razones que hacen que la extrema derecha mundial construya su identidad ahora contra el woke y lo que se llama el marxismo cultural, o directamente, nuevamente, comunistas, la misma palabra que en 1919. El fascismo fue el precursor del nazismo, ya que Hitler se inspiró en muchas de las ideas de Mussolini, además de terminar luego siendo aliado de Mussolini. Además, el fascismo italiano le lleva más de 10 años en el poder al nazismo alemán. Mussolini se transformó en duce de Italia en 1923, mientras que Hitler, como decíamos antes, ascendió al poder en Alemania recién en 1933. Como contrapeso a todo lo que estamos diciendo, para intentar analizar más en frío el nuevo gobierno, debemos tomar prestadas algunas categorías del marxismo para realizar una disquisición. Hay que poder separar la noción de Estado, régimen y gobierno. En la idea de Estado, lo que se analiza es clases sociales que detentan el poder, independientemente si el presidente es de origen obrero o burgués. ¿Cuál es la clase social que detenta realmente el poder en un determinado país? Y en segundo lugar está el régimen. ¿Con qué métodos esa clase social domina y obtiene el poder dominando al resto de la sociedad? ¿Utiliza más consenso que coerción? ¿Se vale más del terror para disciplinar la sociedad? Y por último,
está el gobierno, es decir, las personas concretas de carne y hueso que ocupan los cargos. Especialmente Trump y el propio Elon Musk responden a una ideología profundamente reaccionaria y de extrema derecha. Además, en su carácter de millonarios y de apoyo de los empresarios tecnológicos y financieros, podemos entender qué clase social está detrás del gobierno. Lo que no sabemos es si intentará cambiar el régimen político, es decir, si realmente se buscará una forma de funcionamiento más autoritario del Estado. Trump adelantó que sí, pero no sabemos si es cierto o solo un arma de negociación o una más de sus bravatas electorales. Además está el interrogante de si la realidad política norteamericana y la sociedad norteamericana y sus instituciones se lo permitirán. Por lo pronto, luego de que se realizara el saludo de Elon Musk y se produjera en Italia estas imágenes que vamos ahora a compartir de un muñeco de Elon Musk colgado en Milán. El muñeco de Elon Musk cuelga en el mismo lado de Milán en el que colgaron a Mussolini hace 80 años. O sea, colgar el muñeco tiene un significado de asociar a Elon Musk con Mussolini, luego de que lo fusilaran los partisanos a él y a su amante Clara Petacchi. Javier Milei respondió por tuit las críticas de Elon Musk. Le vamos a pedir a nuestro locutor Mateo Soria que lea la respuesta de Javier Milei defendiendo a Elon Musk. Nazi las pelotas. Elon Musk debe ser uno de los hombres más importantes de la historia que está empujando el progreso humano a ritmos vertiginosos y siempre ha defendido la libertad en su forma más pura para todos. Compró X en un acto que fue considerado una locura desde el punto de vista empresarial, pero que sin dudas será considerado uno de sus grandes aportes a la humanidad, tomando control de una plataforma que se suponía era un foro de debate público, pero resulta que estaba programada para cancelar cualquier discurso que no fuera el discurso woke hegemónico. Por eso, hoy toda la progresía internacional se monta sobre el inocente gesto de Elon Musk para tildarlo de nazi, porque su lucha por la libertad atenta contra el control hegemónico del wokeismo internacional. Pero el mundo cambió. Elon no está solo. Los que luchamos por la libertad ya no estamos solos. Somos millones. Y ahora también recuperamos la tierra de la libertad que estaba en sus manos gracias a nuestro querido Donald Trump. No solo no les tenemos miedo, sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Zurdos hijos de puta tiemblen. La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo! Nazi las pelotas, pero luego dice, los vamos a ir a buscar en el lugar que estén, tiemblen, zurdos hijos de puta. O sea, casualmente un discurso absolutamente fascista y nazi. Vale acá recordar al escritor alemán Thomas Mann, que dijo, cuando el fascismo regrese, lo hará en nombre de la libertad. Vamos de vuelta, cuando el fascismo regrese, lo hará en nombre de la libertad. Hoy los discursos del individualismo, las odas de extrema libertad del mercado o de la libertad de expresión para emitir todo tipo de mensajes de discriminación y odio, vuelven inquietantes las palabras del Premio Nobel de Literatura. Muy evidentemente la radicalización, al menos discursiva, surgió tras el triunfo de Trump. No es provechosa para el debate público y puede generar violencia, algo que nunca es recomendable. Y lo más, ya negó haber dicho que su saludo era nazi y acusó a la prensa de tergiversarlo. Esperemos que tenga razón, que sea todo un malentendido, que haya sido, en el peor de los casos, algo de un gesto inconsciente, y lamentablemente esto no quita que todo lo que está detrás de ese saludo termine siendo cierto. Nos vamos con la misma canción con la que abrimos la columna, la CSS en territorio enemigo. SS marschiert in Feindesland und singt ein Teufelslied. Ein Schild zerstört am Moderstrand und leise